Predicación, a la enseñanza de hoy. No se preocupen, al reloj se le acabó la pila, son las 12:35 según el reloj. Así que si en la hora real me paso hasta la 1, no se preocupe. ¿Cierto? Aquí son las 12:35. Tengo que cambiarle la pila. Bueno, mis hermanos, gloria al Señor. Gracias a Dios por la vida de ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestra hermana. ¿Cómo es su nombre? Marianita. Ah, María Minta. Bienvenida, hermana María Minta. ¿Alguien la invitó o usted llegó? Me parece que ya la he visto. Sí, creo que nos hemos visto en algún otro lugar. Ah, en el restaurante, claro, donde Jesús, el hijo de nuestra hermana Sonia. Bueno, bienvenida. María Mita. Ah, bueno, bienvenida. ¿Te podemos decir María? Bueno, bienvenida. Simplemente María, como dice el hermano. Bueno, bienvenida a la casa del Señor, a la iglesia Ríos de Gracia. Y bueno, vamos entonces a la palabra de Dios, hermanos, a Efesios capítulo 4. Vamos a la carta a los Efesios capítulo 4. Y vamos a estar ahí en ese texto. Vamos a leer desde el versículo 17 en adelante. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Dice así la palabra de Dios. El apóstol Pablo, para nosotros los creyentes, hoy nos habla y nos dice de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El texto central es este, el 19. Los cuales, después que perdieron, dígale al que tiene a su lado, perdieron, dígale, toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Podemos dejarlo hasta allí y ya seguiremos viendo otros pasajes. Claramente, Pablo está hablando y haciendo una distinción de los que han nacido de nuevo, los que tienen una nueva vida en Cristo. Recuerde que aquel que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, la Biblia dice que para esa persona, hombre o mujer, dice que todas las cosas pasaron porque Cristo ha perdonado nuestro pasado, nuestro presente, ha perdonado todos nuestros pecados, y dice en 2 Corintios 5:17, he aquí todas son hechas nuevas de aquí en adelante. Es decir, el cristiano vive una vida nueva, una vida totalmente diferente a la vida descarriada y a la vida entenebrecida, a la vida ajena que antes vivíamos. Vivimos una vida, éramos ajenos a Dios, éramos contrarios a Dios, y la Biblia hace una clara distinción que tiene que haber una diferencia, una marca evidente de que hemos nacido de nuevo. Pero a lo largo de la vida cristiana se presentan baches en el camino, se presentan situaciones. El pecado siempre está delante de nosotros queriéndonos tentar, aunque ya no somos esclavos, como lo hemos ratificado, lo hemos confirmado, no somos esclavos del pecado, ya el pecado no tiene el poder para condenarnos, pero no obstante, por el descuido de nuestra vida cristiana, de las herramientas, de las armas de nuestra milicia, que dice Pablo que no son carnales sino espirituales, por el descuido de nuestra vida espiritual, podemos muchas veces, no es lo indicado, no es lo correcto, no es lo que Dios quiere, pero a lo largo de nuestra vida muchas veces experimentamos desánimo, experimentamos como cierta apatía, como cierto enfriamiento, como cierto aislamiento de la presencia de Dios, de las cosas de la iglesia, de las cosas de Dios. Y una vez un muchacho
un amigo en Cristo que bueno, está en ese stand-by de frialdad, está como apartado, como frío. Él no sé si se molestaba o se incomodaba cuando le decía, es que tú estás apartado de Dios, le dice la mamá, que es cristiana, y el tío, y la tía, y todos, es que tú estás apartado, ¿verdad? Estás apartado de Dios. Y él me preguntó, y se reía, pero ¿cómo que apartado de Dios? ¿Cómo me puedo apartar de Dios? Es decir, él lo expresaba diciendo que no es imposible que él se aparte de Dios. Y sí, ojo acá, quiero hacer la aclaración, no estamos hablando de una pérdida de la salvación, pero sí estamos hablando en el enfoque del versículo 19, una pérdida de sensibilidad ante las cosas de Dios. Él se reía y me preguntaba, pero ¿cómo un cristiano puede apartarse de Dios? Y yo les decía en la clase, nosotros somos los que nos vamos alejando. Dios nunca se va a alejar. Dios prometió estar con nosotros. Dios dijo que nada nos podrá separar de su amor, que es en Cristo Jesús. Pero entonces el problema de nuestras temporadas de enfriamiento, de apatía y de desánimo, no se encuentran halladas en Dios. No, Dios no es el problema. Cuando estamos así, como que sí, como que no, como que para allá, para acá, 2 pasos para adelante, 3 pasos para atrás, no es culpa de Dios, sino es por nuestra falta de sensibilidad, porque hemos perdido la sensibilidad a las cosas de Dios. Mira aquí el pasaje. Bueno, yo le decía, claro, pues apartado sabemos que no es perder la salvación, pero el cristiano sí se puede apartar de Dios. O díganme ustedes, si yo tengo un mes que no leo la Biblia, que no oro, 3, 4, 5 cultos donde no me congrego, donde no sé nada de lo espiritual, donde en esa apatía me dejo arrastrar y no busco la palabra, no busco la presencia de Dios, estoy simplemente como que en un paréntesis de mi vida espiritual, nadando en los laureles, flotando por ahí y así nomás, esa persona está dando pasos de alejamiento a Dios. Y yo estuve pensando en esa pregunta, y al leer en mi devocional hace unos días este pasaje, quise enfocarme en el versículo 19 y ponerle por título, cuando la sensibilidad se pierde. Y es que para que la sensibilidad del corazón de un cristiano se pierda, no es así nomás, es un proceso. Es un proceso donde nosotros nos hemos alejado, como he dicho. Es un proceso donde nos hemos distraído en el camino, donde el entretenimiento ha embargado y ha invadido mucho más y ocupado nuestro tiempo. Cuando perdemos la sensibilidad para llegar a ese punto es porque hemos abandonado los medios de gracia, la palabra, nos hemos dejado arrastrar por un día sin tener nada que ver con lo espiritual y llegar el segundo tampoco tener que ver nada y llega el tercero, hermanos, y eso va tomando ventaja sobre nosotros. Una de las cosas por las cuales un cristiano peca fácilmente siendo cristiano es porque nos hemos alejado de la fuente de poder, de la fuente de gracia, cierto, de ayuda, de socorro, de fortaleza que es Dios. El pasaje está hablando de los creyentes, pero está haciendo una comparación de los que alguna vez conocieron, ¿verdad? No necesariamente fueron cristianos, pero que dice que perdieron la sensibilidad, y lo que yo quiero hablar, los aspectos, es las consecuencias de perder la sensibilidad de corazón. Mira el versículo 19, dice que estas personas, que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, ¿qué dice el versículo 19? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad. La Biblia dice que nosotros teníamos un corazón de piedra. No reaccionábamos a las cosas de Dios, estábamos muertos, no entendíamos mucho menos las cosas de Dios. Y el Señor ha cambiado nuestro corazón, nos dio un corazón de carne. Si usted coge un corazón de carne y le hace así, siente carne blanda, ¿cierto? Algo blandito. Pero si coge una piedra y le hace así, por más que tengamos fuerza, yo creo que esa piedra no se va a destruir. Nos vamos a maltratar las manos. Entonces Dios, en ese cambio de vida, en ese nuevo nacimiento, nos da un corazón de carne para poder ver a Dios en el sentido de poder tener una relación con Dios, en esa manera lo hablo, y de que nuestra vida sea cambiada. Pero si a lo largo de nuestra vida descuidamos nuestra vida espiritual, hermanos, vamos a estar propensos a entonces entregarnos a cosas y andanzas que antes
cometíamos. ¿Cómo así? Quiero seguir desenredando un poco más la pita. Pablo está describiendo a estos hombres que perdieron toda sensibilidad. ¿Cuál fue o cuál es la consecuencia de perder sensibilidad, de alejarme de Dios, de estar en un corazón frío y no levantarnos, no volver a Dios? Pues dice que cuando se pierde la sensibilidad, versículo 9 dice, se entregaron, una entrega, y no a Dios precisamente. Dice que se entrega la persona a la lascivia para cometer con avidez, es decir, con habilidad, para cometer con inteligencia, significa avidez, con suspicacia, toda clase de impureza. Aquí está describiendo cuando se pierde la sensibilidad. Ahora, nos descuidamos en la vida espiritual. El enfriamiento, los grados, ¿verdad?, donde estamos, va bajando los grados, va llegando el frío a nuestro corazón, a nuestra mente. Perder la sensibilidad se traduce entonces en que ahora, como me he alejado algunos pasitos de Dios, pues hay dos lugares, Dios y el pecado. Si yo me voy alejando de Dios, yo no estoy, ¿para dónde estoy marchando? Estoy marchando, caminando en pos, acercándome al peligro de la candela del fuego del pecado, ¿cierto? Entonces dice que hay una entrega. Cuando nosotros perdemos sensibilidad, ya hay como una entrega, ya somos más tolerantes, nos vamos aumentando, y es peligroso, aumentando el grado de tolerancia hacia el pecado. Es decir, cuando estamos un poco alejados de Dios, estamos fríos en ese caminar, lo que usted antes, cuando estaba metido en esa presencia de Dios, comprometido con Dios, orando todo el tiempo, congregándose, buscando la santidad y la obediencia, lo que antes usted veía como pecado y algo grave, entonces la mente nos va engañando, nuestra mente carnal, diciéndonos, pero eso no es tan grave. Pero mentir aquí no es tan grave, pero engañar acá tampoco, pero ocultarme de esto tampoco. Y nos vamos dejando engañar de nuestro enemigo, que es nuestra carne, y vamos viendo las cosas que antes y que sabemos todavía que son graves, las vamos viendo de manera liviana. No sé si me explico la idea, si me estoy enredando, pero quiero explicarlo de la mejor manera. Y es que perder la sensibilidad. Mira, hay muchos cristianos, sí, no van a perder la salvación si es un verdadero cristiano, pero sí podemos perder la sensibilidad. Entonces ahí usted ve la opción de que hayan cristianos que están pasando esa temporada de frialdad y se entregan al pecado. O sea, se entregan ya no como antes, obviamente, de una esclavitud, pero ya pecan con mayor facilidad, cuando antes no se hacía. Son pasos que vamos dando hacia atrás en nuestro progreso cristiano. Entonces, lo contrario de perder la sensibilidad o la consecuencia es mi alejamiento, me alejo de Dios. Porque si no me nutro de Dios, si no estoy alimentado de Dios, pues estoy alimentado de la carne. Y cuando venga el toc de la tentación, como dijo Cristo, velad y orad para que no entréis a tentación, pues va a ser mucho más fácil. El temor ha disminuido. El temor a Dios ha disminuido en ese proceso de enfriamiento. Y es peligroso porque Satanás está allí como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien enfriar, buscando a quien distraer. Entonces, hermanos, si la consecuencia de perder la sensibilidad, dice acá, es entregarse con facilidad a los pecados que antes cometíamos, entonces crecer en sensibilidad con Dios es entregarme ¿a quién? Cada vez más a Dios, que es el propósito y es la voluntad y es el rasgo de un cristiano. No entregarme a la lascivia, a la impureza y a toda clase de pecados, como dice acá, sino entregarme a Dios. Lo que quiero decir también en esta mañana es esa advertencia, una advertencia. Nosotros debemos tener cuidado cuando esa brisa fría está tocando nuestra alma. ¿Por qué digo bíblicamente no pierde la salvación el cristiano? De eso hay muchas cosas que decir, después los podemos decir, de pronto a algunos les puede chocar en la mente, pero es una doctrina bíblica, después podemos hablar de eso, para no perder el tema. Pero ¿por qué digo que entonces no va a perderse ese cristiano, pero pierde sensibilidad? Es decir, viene el enfriamiento. Porque entonces Pablo, ¿para qué le dijo a Timoteo? Aviva el fuego de Dios que está en ti.
Si estamos haciendo un asado y yo veo el fuego bajito, ese carbón se está enfriando, porque está caliente, está hirviendo, pero la llama está bajita. ¿Qué hace uno? Cuando hicimos el asado allá en la revuelta, se bajaba la llama y la hermana Yamilia ahí, todos nosotros, avivando el fuego. ¿Por qué dice la Biblia ora en todo tiempo? Orad, velad, ¿cierto? Orad en todo tiempo, oren en todo momento, oren sin cesar, velen y oren, aviven el fuego. Porque cuando nos damos algunos pasitos de rebeldía, alejándonos de Dios, esa llama puede disminuir, va a bajar. Y si la llama baja, esa llama ya no va a hacer daño. ¿Daño a quién? Al pecado, a las tentaciones. ¿Cómo se consume? O se consume en el sentido de huir del pecado, de desaparecer el pecado, de quitarlo de nuestra vista, en el fuego. El fuego, cuando el pecado viene y usted está avivado, está en el fuego de Dios, en el fuego de la palabra de Dios, ese pecado que va a venir es como que tener ahí una llamarada y usted tira un papel, se quema, se consume. Sí, el papel llegó, sí, el papel tocó el fuego, sí, el papel se acercó peligrosamente al fuego, pero como el fuego está alto, ¿qué pasa? O sea, tu vida espiritual está en Dios, tu vida espiritual está en un alto grado, tu vida espiritual está activa, tu vida espiritual está en ese fuego de Dios, se va a quemar allí. Pero si el fuego está bajito y tiran ese papel puede llegar a la posibilidad de pasar al otro lado. Puede que el fuego lo toque en algunos bordes, pero el papel puede quedar prácticamente en forma, prácticamente en buen estado. Entonces, mis hermanos, es importante que como cristianos no dejarnos llevar por el desánimo, no dejarnos llevar por la frialdad de nuestro corazón, porque cuanto más nos alejemos, más fríos vamos a estar y más propensos y fáciles, seremos presas más fácil del pecado. O no me va a decir usted que ha habido temporadas en su vida que usted se ha sentido más firme con Dios y es radical con el pecado y radical con lo que a Dios no agrada, y usted está radical y usted está haciendo las cosas en el orden de Dios, pero llega un momento en que como que lo que usted veía, en lo que usted era radical y era tajante, ya como que es más flexible. Porque hay que tener cuidado con la frialdad. La Biblia dice, obviamente el mundo está frío, está congelado, porque el mundo, los que están sin Dios, están sin Dios. Y la Biblia dice que en el último tiempo llamarán a las cosas buenas malas. Es decir, a Dios ahora lo llaman malo. El problema, el villano del mundo es Dios para el mundo. Y a lo malo, al pecado, a la perversidad y todas estas cosas le llamarán bueno. Claro, porque el mundo no tiene ningún tipo de sensibilidad. Nosotros sí tenemos sensibilidad. El problema que estoy hablando y la advertencia que la palabra nos da es cuidado cuando vemos que estamos perdiendo esa sensibilidad. Quiero pasar aquí a la segunda parte. Por eso les digo, no es la voluntad de Dios dejarnos arrastrar de eso. La voluntad de Dios es, el fuego está bajito, avívalo, le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Quizás vio a Timoteo era un joven pastor, quizás lo veía con miedo, había mucha persecución, muchas matanzas, perseguían a los cristianos, quizás lo veía un poco desorientado, un poco distraído, y por eso le digo, acuérdate, aviva el fuego, recuerda a quién te llamó, recuerda a qué te llamó Dios y la labor, la responsabilidad que tienes, y le dijo, aviva el fuego que hay. Y más adelante entonces Pablo, hermanos, está diciendo en el versículo 20 que esta no es la voluntad de Dios, aunque a veces podemos pasar esa temporada, no hay que quedarnos ahí, porque dice el versículo 20, mas vosotros quienes, los cristianos, no hemos aprendido así a Cristo. Imagínense a Cristo enfriado en su vida. Imagínense qué tal Cristo desanimado en su vida espiritual. Porque Cristo era hombre y era Dios, 100% hombre y 100% Dios. Imagínense a Cristo tirando la toalla. Imagínense a Cristo dejando de orar, dejando de leer las Escrituras. No lo hizo. A pesar de que era Dios, o es Dios, en la carne era Dios encarnado, también era cuerpo, también era hombre, aunque sin pecado. Pero vemos que Cristo siempre se mantuvo en ese fuego que le permitió soportar la tentación. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Cuando fue al desierto, usted se imagina a Cristo sin oración en el desierto. Eso no iba a pasar, pero quiere poner el ejemplo. Satanás hubiese hecho con él, mejor dicho, fuese sido un desastre. No iba a pasar, eso no iba a pasar,
Pero imagínense, ahora imagínense usted y yo en el desierto de la prueba, en el desierto de la tentación, y que el desierto y la turbulencia de la vida y las tormentas nos agarren con la llama bajitica. ¿Para dónde va a coger usted y para dónde voy a coger yo? ¿Para dónde va tu mente y tu corazón te van a inclinar? ¿A dejar todo qué? Todo tirado, a tirar la toalla. Cuando la llama está bajita, cuando la sensibilidad se ha perdido. No se pierde totalmente en el cristiano, obviamente, pero sí baja en grados, gradualmente puede estar bajita y podemos convertirnos en ser permisivos al pecado. Hay uno que se llama un cristiano liberal, aunque eso no debe existir. Un cristiano liberal no debe existir. Un cristiano liberal se supone es aquel que ve el pecado superficialmente. No, un cristiano no debe ver a lo que Dios ofende y desagrada como algo superficial, pero por ahí le llaman cristianos liberales, lo cual no existe. Cristo no enseñó esa especie de cristiano, ¿verdad, hermanos? Pero entonces, hermanos, no hemos aprendido hacia Cristo. Versículo 21, si en verdad la habéis oído y la habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, ¿qué debemos hacer? Ante esa insensibilidad, ante ese desánimo, ante esas cosas que atacan y tocan nuestro corazón, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Es decir, cuando el abrigo del frío, cuando el abrigo del pecado quiera volver a vestirme, debo recordar que yo no he aprendido así de Cristo, que Cristo así no me ha enseñado, no me ha discipulado Cristo en dar pasos hacia atrás, en que un cristiano no es aquel que retrocede, dice la Biblia, sino que somos de los que perseveramos en camino a la salvación que ya Dios nos entregó en Cristo. Dice, el cristiano no somos los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos para salvación. Entonces, cuando venga ese abrigo de esas temporadas, ¿qué debemos hacer? Despojarnos del viejo hombre. Esos son ataques de ese viejo hombre que aún habita en nosotros. El viejo hombre, ¿y qué debemos hacer con él? Despojarnos. Porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Tirar la toalla, dejar las cosas de Dios, dejar la iglesia, dejar la oración, dejar los medios, los recursos espirituales, es, hermanos, un deseo engañoso. Son deseos engañosos. Todo lo que no provenga de Dios son deseos engañosos, dignos de ser rechazados, dignos de ser quemados en el fuego. La Biblia no habla de fuego simplemente, bueno, en algunos lugares toman el fuego de manera diferente, pero el fuego, la llama alta de fuego en nosotros, es para no dejarnos arrastrar de los deseos engañosos, de la tentación, del pecado, de volver atrás, sino que sea todo consumido ahí, ese viejo hombre sea cada vez más derrotado y destruido. Debemos renovarnos en el espíritu de vuestra mente, es decir, en el conocimiento de Dios. Versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos vestirnos cada día del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Hermanos, debemos estar como creyentes apercibidos, atentos. Debe ser una alerta el día. Yo sé que en las mañanas a veces luchamos, de pronto a quien no la ha pasado, para venir a la iglesia, para despertar temprano, para despertar a la oración. Y es que hay una lucha, la hay. El tema es cuánto me estoy dejando arrastrar de eso que yo sé en mi mente que no agradan a Dios y que no se conforman a la voluntad de Dios. Estemos apercibidos, hermanos. Ahí es cuando la Biblia dice, sean astutos como la serpiente. No para el mal, obviamente, sino para discernir el mal y no dejarnos caer en él. Para discernir la trampa, astutos como la serpiente, para discernir las artimañas del enemigo y no acceder, no morder la carnada. Y dice, mansos como paloma, es decir, obedientes, sujetos a Dios. Manso, la mansedumbre tiene que ver con obediencia, con sujeción, con humildad, conducirme delante de Dios en obediencia, hermanos. Cuando estemos tentados por la frialdad, por ese desierto frío, por esa apatía, debe encenderse una alarma en nuestros corazones. Debemos ir a la oración, debemos ir al lugar de restauración espiritual que es la oración. El cristiano
cuando no éramos cristianos no necesariamente fuimos restaurados, fuimos resucitados. Porque no es que estábamos dañados, estábamos muertos. Pero a lo largo del camino cristiano necesitamos ser restaurados. Necesitamos ser renovados. Porque nuestra vida cristiana es tentada. A todo momento hay dardos. En la casa, en el trabajo, en la finanza, en el empleo, en los hijos, en la esposa, en el esposo, en todas partes. Necesitamos renovarnos. ¿Para qué? Para no dejarnos arrastrar de la corriente de este mundo. Así que, mis hermanos, yo a veces digo y aplico lo siguiente: es mejor una oración así sea corta, pero sincera, de acudir a Dios, pidiendo su ayuda y reconociendo que necesito de Él, que a veces quizás volver un palabrerío, pero vacío. No estoy diciendo que no oremos una cantidad de tiempo extensa, gloria a Dios, ¿cierto? Vamos a orar 1, 2, 3 horas al día, bendito sea Dios, y podemos alcanzar ese grado, ¿verdad?, de comunión en oración. Pero a veces es mejor decirle a Dios: Señor, no puedo, ayúdame, y que sea 100% sincero, a buscar palabras rebuscadas y todo, no, sino simplemente confesar a Dios nuestra necesidad, nuestra incapacidad y nuestra dependencia a Él. Hermanos, y milagrosamente, cuando usted ora, en medio de cuando se siente así desanimado, en apatía, en frialdad, que la sensibilidad se ha bajado, que usted está como tolerando más el pecado, está consintiendo más otra vez el pecado en su vida, y usted ora sinceramente, hermanos, milagrosamente Dios cambia todo. Dios cambia tu interior, o sea, cambia tu mentalidad, cambia tus deseos, y esa sensibilidad que se fue bajando y perdiendo, vuelve, hermano, vuelve a crecer, vuelve la sensibilidad, tu corazón que se estaba como cubriendo de piedra, no volviendo, sino cubriendo en una capa. Dice la Biblia que cuando caemos en un pecado y seguimos allí, se cauteriza la conciencia. Cauteriza es un callo. Si usted tiene un callo, usted se rasca, el callo está ahí, usted no siente nada. Esa es la sensibilidad que me refiero, se va cauterizando la conciencia. Pero cuando usted va a la oración, al fuego de la oración, ese callo, esa cauterización, Dios la remueve y vuelves otra vez en sí, volvemos a reaccionar y vuelve esa sensibilidad que nunca debemos dejar perder, hermanos. No perdamos la sensibilidad en Dios, ese discernimiento de lo bueno, lo malo, y hacer lo que a Dios le agrada y rechazar lo que a Dios no agrada. Es en dependencia a la oración. No dejemos de orar, no dejemos de clamar, no dejemos de buscar la presencia de Dios, no dejemos de tener comunión con la palabra, porque si lo hacemos y nos descuidamos unos días, peligro, es un campo abierto para las artimañas del enemigo. No es lo que Dios quiere, dice, pero ustedes no han aprendido así de Cristo, sino más bien, ¿qué debemos hacer con eso? Despojarnos, es decir, despertarnos. Levántate tú que duermes, dice la Biblia, y te alumbrará Cristo. Amén, hermanos. Oremos en esta mañana. Vamos a dar gracias a Dios y pedirle al Señor que nos ayude, que nos levante, al Señor que cada día